Vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, con el ex asesor del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos a cargo de América Latina, consultor internacional también en FT Consultores Consulting. Carl Mitchell, un gusto tenerlo nuevamente aquí en The News, directamente desde Nueva York, ¿no? No, de Washington. Desde Washington. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por esta conversación en torno no solamente a lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en las calles en particular de Nueva York y también desde Washington, donde se siente efectivamente la disputa y la polarización que puede llevar acompañado el juicio contra Donald Trump y la posible condena o sentencia que pueda recibir. ¿Qué es lo que se respira en el aire mientras tanto ahí? ¿Cuáles son las posibilidades efectivamente, primero, de que Donald Trump sea calificado de culpable? Bueno, una de las cosas que sorprende un poco es que esto se ha visto como un retraso, ¿no? Lo que está pasando con el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no había una fecha, ni una hora, ni un día en el cual iba a decidir lo que iba a ocurrir con este caso. Eso fue algo que sacó el presidente Trump este fin de semana. No se sabía con ninguna certeza si eso iba a ocurrir. Se piensa mucho que se adelantó Trump en cuanto a poder hacer una movida política para que esto no ocurriera, sacando sus seguidores para que salieran a la calle para defenderlo, porque él pensaba o había recibido alguna información, no se sabe de qué fuente, había recibido una información de que esto iba a ocurrir, pero no había ninguna fecha específica de que esto iba a ocurrir el martes o el miércoles o el jueves. Perfecto, eso es un dato bien importante, porque entonces para nosotros entender bien, esto no se trata de un juicio y una audiencia como la que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no es cierto? En la que hay una hora, que llegan los acusados, los abogados y abogadas, y está la prensa afuera apostada y la gente manifestándose con carteles. No es ese tipo de audiencia. No, esta es una decisión que tendría que tomar el fiscal del distrito, ¿cierto? De hacer una acusación ante lo que había dicho o lo que se supone que ocurrió, la acusación de que le pagó un soborno a una actriz porno, en este caso Stormy Daniels. Y todavía están en ese proceso de búsqueda de información, inclusive lo que dicen que fue lo que ha retrasado supuestamente no es un retraso organizado, ¿cierto? Es un proceso. Que este proceso se ha alargado porque todavía quieren escuchar a más testigos en cuanto a este tema. Ayer se decía que el Grand Jury de Nueva York había escuchado un testigo más en este caso y por eso esto se ha alargado. Perfecto. Podemos mostrar imágenes en vivo y en directo que tenemos a esta hora desde fuera de la corte. Son las 8:10. Ayer esto estaba con policías, con muchas más vallas cercando efectivamente los alrededores de la corte, porque funcionó lo que hizo Donald Trump, que fue finalmente asustar o alertar sobre posibles manifestaciones, ya que los seguidores y seguidoras, que son especies de fanáticos, ¿no es cierto?, de Donald Trump, efectivamente irrumpieron en algunas calles y eso podría advirtió a las autoridades de las posibilidades de ciertos desórdenes, lo que no retrasó, y eso es importante dejarlo claro. Entonces la audiencia, estamos hablando de una investigación que continúa su curso, pero que sí generó ruido político nuevamente, una estrategia bastante inteligente de Donald Trump a la hora de permitir una vez más hablar desde los medios, desde el Congreso y desde otros análisis de la supuesta conspiración que habría en su contra, porque todo esto tiene que ver con que si finalmente va a poder ser o no candidato a la presidencia. Exacto, y esta fue otra maniobra del presidente Trump, quizás para intimidar a la gente que quiere enjuiciarlo. Yo lo que enfatizaría también es que hay 4 casos criminales. Exacto. En los cuales él es el foco, ¿cierto? Está el tema en Nueva York, hay 2 temas en Georgia, en Fulton County, que tienen que ver con la elección, ¿no? Del 2020, y después está el caso federal en el Departamento de Justicia. Así que hay mucho que está ocurriendo con el presidente Trump,
Y esto, como dices tú, la gran pregunta es si esto influye o permite o no permite que él se presente como candidato. Y hasta ahora no hay ningún caso que justificaría eso. Aún si lo enjuician, si hay esta acusación, él todavía puede seguir siendo candidato para el 2024. Claro, y efectivamente es algo de lo que aprovechan además de tomar ventaja algunos de sus más cercanos competidores, como por ejemplo Ron DeSantis, que ha dicho que con él en la Casa Blanca no habrían estos escándalos, ¿no es cierto? O sea, no solamente a partir de lo que está sucediendo con los juicios, los demócratas podrían intentar sacar una ventaja ante un competidor que es fuerte, no seguro, porque por algo se transformó en uno de los pocos mandatarios que no logró una reelección, pero que es un candidato que mete ruido, pero que sobre todo ensucia también el ambiente institucional en la medida que van fortaleciéndose estos personajes que van llegando también al Congreso desde una mirada muy extrema. Entonces, por una parte tiene adversarios políticos en los demócratas, pero también los tiene bien de cerca en el Partido Republicano, como el gobernador de Florida. Usted mencionaba los casos de Georgia, por ejemplo, que hablan de intervención, ¿no es cierto?, de cuando él habría llamado a Donald Trump para pedir que cambiaran o retrasaran la lectura de los votos y en particular los resultados en ese estado que era clave para ganar su mandato. Por otro lado está el caso federal, que tiene que ver con el asalto al Capitolio. Es posible que el caso probablemente menor de todos, que es este de guardar, hacer una actriz porno, una ex actriz porno, Stormy Daniels, guardar silencio y pagarle por eso, sea el que pueda catapultar las operaciones presidenciales de Donald Trump. Mira, el tema aquí es muy político, esta situación, ¿no? Tú estabas hablando un poco de la situación como se ve con el gobernador DeSantis, y la verdad es que esto, la mayoría de los expertos dicen que esto le ayuda a Donald Trump dentro de su caucus, dentro del Partido Republicano. El gran tema es el efecto, el impacto que esto tendría en una elección general. Y por lo más, o la mayoría de la gente dice que el caso aquí no es el mismo en una elección general, que gente que es independiente, gente que es demócrata, no votaría por Donald Trump. Es su base republicana que se ve fortalecida por esto y por lo tanto lo que se puede predecir es que es muy probable de que esto le ayudaría dentro de la primaria republicana. Perfecto. Ese es el tema. Sí. Claro, porque estamos hablando de los sistemas electorales en Estados Unidos que cambian de estado en estado, pero que en algunos y prioritariamente movilizan a los militantes del Partido Republicano. No es como las primarias en otras partes del mundo, donde puede votar cualquiera que no pertenezca o que no esté inscrito en un partido en cualquiera de las primarias de las coaliciones. En este caso son los militantes y eso, según los análisis políticos de los cientistas e investigadores en la materia, hace que se movilicen los más extremos, los más duros y finalmente perjudica al Partido Republicano. Para el Partido Demócrata, ¿esto es útil o no? ¿Qué es lo que dicen al interior? ¿Qué dicen las voces? Más allá de que la justicia siga su curso, ¿conviene o no que efectivamente Donald Trump, por ejemplo, no pueda competir por una decisión judicial, fortaleciendo voces extremas, antiinstitucionales, por ejemplo? O por otro lado, convendría mejor que compita y que finalmente termine perdiendo como le pasó en las últimas elecciones. Exacto, esas son las preguntas más grandes y yo creo que hay dos maneras de ver esto. Un tema es el tema del imperio de la ley, ¿no? Que se aplica el imperio de la ley, punto, sin importar las consecuencias, que el imperio de la ley es lo más importante y nosotros somos un país donde el imperio de la ley es importante, es nuestra prioridad y habría que seguir adelante. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es las consecuencias políticas que podría tener esta decisión y si podría perjudicar o fortalecer a la candidatura de Donald Trump. Yo creo que está dividido el Partido Demócrata en cuanto a este tema. Creo que muchos lo ven como algo que debería ocurrir, pero hay otros que dicen que, bueno, la consecuencia podría ser fortalecer a Donald Trump y presentar una situación que quizás le ayuda a él en ciertos estados porque él se ve como un candidato que lo están atacando, que el gobierno estadounidense, el gobierno federal lo está atacando y que eso lo podría ayudar o hacer que la gente tenga más empatía por el presidente Trump. Está por verse lo que ocurre aquí. Acuérdate que al final de cuentas es el voto independiente, ese 8 a 12%
el que decide la elección. Y yo no he visto todavía ninguna encuesta que represente más o menos la idea de ese grupo en cuanto a una acusación a Donald Trump y las implicaciones que tendría. Perfecto. Entonces todavía es incierto respecto de qué impacto tendría cuando además las últimas elecciones, que son los principales sondeos, son los sondeos de verdad, ¿no es cierto? Demostraron que ese grupo independiente y sobre todo las nuevas generaciones se inclinaron hacia los demócratas. Habría que ver si efectivamente termina mermando esa votación o generando un ambiente antiinstitucional cuando la defensa de la democracia fue, entre otras cosas, los discursos que efectivamente inclinaron la balanza hacia la reelección o la elección de congresistas, en este caso, para esa elección de medio término, ¿no es cierto?, de los demócratas. Finalmente, Carl, ¿cuáles son los procesos entonces? Y para que quede claro que no es que se ha retrasado la audiencia, no existe audiencia, hay una investigación dilatada por trámites que todavía quiere hacer el gran jurado, como por ejemplo más testimonios, tanto en este como en los otros casos. ¿Cuáles debieran ser más o menos los cronogramas esperables, más allá de lo que diga o no diga Donald Trump? Sí, esa es la pregunta del millón. Lo que te podría decir es que el trámite que tiene que ver con Nueva York está finalizando. Yo creo que eso es importante reiterar, que este proceso está finalizando y yo creo que va a haber algún tipo de decisión pronto. En cuanto a los otros casos, yo creo que están en su curso. El caso federal tiene un universo un poco más largo y los casos en Georgia siguen. Yo creo que todavía no están en la etapa final, aunque yo creo que mucha gente quiere ver que se resuelvan todos estos casos antes que empiece la campaña. En el otoño, pero ya ha empezado, porque han habido algunos candidatos que ya se han tirado a la situación. La ex gobernadora de Carolina del Sur, por ejemplo, Haley, se ha tirado, Nikki Haley, y hay otros que quieren empezar a tomar, a anunciar, como DeSantis, que todavía no lo ha hecho de manera formal, pero mucha gente especula que sí se va a tirar a la candidatura. Claro, tanto Nikki Haley, republicana también, como de hecho ex asesora republicana, representante de las Naciones Unidas del mandato de Trump, ¿no es cierto?, se ha anunciado oficialmente como candidata, como precandidata presidencial. Donald Trump también, y esto parece una campaña eterna, una campaña electoral que no ha parado desde que efectivamente Donald Trump salió del gobierno. Muchas gracias por todas estas aclaraciones, muy también importantes las definiciones que nos has entregado, Carl, y a mirar de qué manera esto entonces va moviendo o no la brújula a favor o en contra, ya sea de Donald Trump o de las instituciones. Carl Merchant, ex asesor del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para América Latina, además consultor internacional en el FTI Consulting. Muchas gracias por esta conversación con Dinis. Gracias y buenos días. Buenos días.